Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela y me encuentro junto a Paula y a Bárbara. Somos estudiantes de tercer año de la carrera de nutrición. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, gracias. Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, queremos presentarles también a nuestro equipo de trabajo. Sin embargo, nosotras vamos a ser las representantes en esta ocasión. Contarles que hoy vamos a realizar un podcast del ramo Proyectos de la Intervención de la Universidad Andrés Bello. Este podcast se llama Vegetarianismo, Nutrientes en Riesgo, el cual quisimos dar un espacio para poder conversar, responder preguntas de la gente, abarcar todas las temáticas posibles y aclarar los mayores mitos relacionados sobre la alimentación vegetariana. Es por esto que tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el nutricionista José Fernández Nadeas, quien es un experto en esta área de la alimentación, y lo dejo aquí para que se pueda presentar. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, sí, pues, mi nombre es José Fernández, soy nutricionista, me especializo en las dietas vegetarianas, alimentación vegana, atiendo en un centro llamado Vegan Salud, que es el primer centro de nutrición vegana en Chile, y bueno, atiendo a todo tipo de pacientes, pero principalmente mi enfoque está como en el área pediátrica y materno-infantil. Y bueno, ahora también soy docente de Vive Sano Brasil, hace poquito, desde este año. Excelente. Bueno, le queremos agradecer por darse el tiempo a aceptar esta invitación y poder estar aquí presente junto a nosotras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, yo soy Paula y les explicaré en qué va a consistir este programa. Este podcast será enfocado principalmente en los nutrientes críticos que pueden aparecer al adoptar este estilo de vida y cómo estos podrían afectar en nuestro organismo si se encuentran en déficit. También estaremos respondiendo preguntas de la gente que pudimos recolectar en nuestras redes sociales y que nos podrá responder nuestro invitado especial. En la última parte hablaremos sobre los dos mitos más representativos de esta alimentación, para que nuestro nutricionista experto nos pueda aclarar. Hola, me presento, soy Bárbara Sepúlveda. Bueno, el vegetarianismo ha tenido mucha relevancia últimamente respecto a las tendencias alimentarias. El motivo puede variar en las personas por el cual adquieren esta alimentación, ya sea por creencias religiosas, conciencia animal, entre otros motivos. Pero la gran mayoría realizan este cambio de alimentación sin tener todos los conocimientos respectivos sobre las modificaciones que tendrán al seguir esta dieta. Aquí veremos una breve introducción sobre los nutrientes críticos. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los nutrientes críticos? Bueno, los nutrientes críticos son nutrientes que se consumen en déficit o en exceso en una dieta con un estilo de alimentación y que varía con el rango etario. ¿Cuáles son estos nutrientes críticos de la alimentación vegetariana? Bueno, son las proteínas, el omega 3, el hierro, zinc, yodo, vitamina B y vitamina B12. ¿Cuáles son las consecuencias que habrá con este déficit? Bueno, habrían importantes síntomas asociados, como por ejemplo una caída de pelo, anemia, malnutrición por déficit o por exceso como sobrepeso y obesidad. Bueno, le doy el pase a mi compañera que va a continuar con este podcast. Para comenzar con esta instancia, pasaremos a realizar una serie de preguntas, las cuales fueron realizadas por la gente, como habíamos dicho anteriormente, y queremos que nuestro nutricionista nos pueda responder y aclarar cada pregunta respectivamente. Pasando a la primera pregunta, nos dicen, mi mami quiere empezar a ser veggie, pero es adulta mayor. Ha comido carne toda su vida. ¿Puede serlo? Considerando que es una persona con obesidad y también considerando los nutrientes críticos de los adultos mayores. Bueno, sí, en realidad la dieta vegetariana es apta durante todo el ciclo vital. Ahora sí hay que tener súper claro que cuando hay una transición alimentaria desde una persona que come carne habitualmente a una dieta vegetariana, como lo que implica una dieta vegetariana, lo principal ahí es la planificación alimentaria y obviamente que la transición nunca va a ser como de golpe, entonces tiene que ser una transición paulatina en donde, por ejemplo, disminuyamos primero el consumo de ingesta de alimentos de origen animal y obviamente desde la planificación cubrir todos los requerimientos de nutrientes que se presentan pensando en una persona vegetariana y también pensando en que esta persona es mayor de edad. Pero se puede absolutamente, pero sí lo principal ahí es la planificación alimentaria.
Ya, esperemos que haya quedado claro esta pregunta y pasamos a la pregunta número 2. Nos dice, ¿desde qué edad se puede eliminar los animales de la dieta? ¿Todo el mundo puede ser vegano o existen restricciones? Mira, en general no existen restricciones, ahora como que hay varias instituciones, asociaciones de nutricionistas o también asociaciones médicas que avalan la dieta vegetariana estricta, pero también hay otras posturas que dicen lo contrario. Ya, la dieta vegetariana estricta me refiero particularmente a la dieta vegana. Yo en particular desde la experiencia y desde los estudios que he visto, pienso que sí se puede. Hasta el momento no hay como ningún estudio que podamos afirmar en un 100%, principalmente porque estudiar población pediátrica por un tema ético es bastante complicado, sobre todo hacer estudios controlados. Entonces, básicamente los estudios que hay hasta el momento tienen buenos resultados, indican solo efectos positivos y algunos efectos negativos que se asocian en la mayoría de los casos o en la totalidad de los casos con una mala planificación. Entonces, cuando no existe planificación alimentaria, es muy probable que existan deficiencias y que existan problemas al llevar la dieta vegana. Entonces, yo desde la experiencia que he visto embarazos, por ejemplo, veganos o niños que están iniciando la alimentación complementaria veganos, he visto un desarrollo súper normal. De hecho, nunca he tenido problemas. Eh, sí surgen ciertas complicaciones en el camino, pero lo importante de la planificación alimentaria es que uno como nutricionista sepa hacer la modificación, obviamente, en la planificación y saber guiar dependiendo de las complicaciones o de los detalles que van surgiendo obviamente en el camino. Pero yo creo que esa respuesta va a depender mucho a quien le pregunten, porque en particular yo avalo las dietas veganas desde la gestación, pero puede haber como otros colegas que estén en contra, por ejemplo, pero siempre es como algo que se puede debatir con argumentos, obviamente. Yo en particular pienso que sí, se puede absolutamente durante todo el ciclo vital. Ya, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, por favor, Paula. Gracias. En la pregunta número 3 tenemos una pregunta bien fundamentada y nos dicen, hola, varios nutricionistas no veganos ni vegetarianos me han dicho que debo tomar suplementos de vitamina B12. Obvio, ellos consumen carne, porque según ellos solo se encuentra en la carne. Igual me lo dicen por mi hija de 6 años, sin haberle realizado estudios o visto el nivel de vitaminas que tiene, siendo que uno sabe cómo alimenta a sus hijos. Y yo les digo que consumo huevos, a veces lácteos, muchas legumbres, 4 veces mínimo a la semana, frutos secos, frutas, verduras en gran cantidad todos los días y me dicen que no es suficiente. La pregunta es, ¿hay alguna recomendación específica sin necesidad de suplementos de vitamina B12? Sí, absolutamente. Mira, durante todo el ciclo vital está la recomendación de la suplementación de B12. En particular, desde los 0 a los 6, desde los 0 meses hasta los 6 meses, puede que no esté la suplementación porque desde la lactancia es suficiente, pero en general se comienza desde los 6 meses la suplementación. Ahora, esto depende de la mamá, porque por ejemplo, si tuvimos un caso en que la mamá no se cuidó durante el embarazo y no planificó su alimentación y de repente no tenía suplementación, en esos casos es mejor partir desde el nacimiento. Ahora, durante todo el ciclo vital, independientemente del patrón alimentario, ya del vegetarianismo, es necesario suplementar. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad, por ejemplo, de los huevos o la leche es baja y también con la temperatura disminuye aún más. Entonces, es súper difícil alcanzar el requerimiento de B12 solamente, por ejemplo, con huevos y leche. Cuando la persona consume carne de manera poco frecuente, es decir, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana, también es ideal iniciar con una suplementación. La B12 se elimina a través de la orina, por lo tanto, que la suplementación esté no tiene nada de malo. Y sí hay bastantes recomendaciones sobre la suplementación de B12 a lo largo del ciclo vital, entonces es algo fundamental, porque de hecho no sé si han visto que de repente salen noticias, por ejemplo, que los papás veganos tienen una hija y fueron acusados ante la justicia por casi que maltrato infantil. Bueno, cuando uno va a ver esas noticias, siempre se encuentra con que generalmente ahí no hubo una planificación alimentaria, no hubo suplementación de B12, por ejemplo, y tampoco los alimentos que le daban al niño no correspondían a una dieta vegetariana o una dieta vegetariana estricta, ¿ya? En donde, por ejemplo, los frutos secos son alimentos elementales, las legumbres también, y tienen que estar frecuentemente, y cuando hablo de manera frecuente, muchas veces es diariamente, ¿ya? Entonces,
A pesar de que existe una planificación súper variada en alimentos, igualmente la suplementación en particular de B12 y de vitamina D tiene que estar. ¿Ya? De hecho, la suplementación de vitamina D ahora es algo que se está hablando muchísimo, ¿ya? Porque además de la B12 se están dando cuenta que independientemente del patrón alimentario, generalmente hay mucha deficiencia de vitamina D. Entonces también es una vitamina que tenemos que observar dentro de todos los grupos etarios y también dentro de todos los patrones alimentarios. Ya. Bueno, ahora viene una pregunta también muy relacionada a los suplementos y nos dicen, ¿se puede seguir una alimentación vegetariana sin la necesidad de consumir suplementos? No, absolutamente no. Siempre la alimentación vegetariana, la B12 tiene que estar sí o sí, ¿ya? Es Sí. posible que alguien consiga desde alimentos fortificados suplir la cantidad de B12. Pero yo creo que más importante, bueno, además de que sí o sí tienen que estar los suplementos, podemos nosotros pensar que quizás con el huevo, con la leche o con algún alimento fortificado con B12 vamos a cubrir el requerimiento. Sin embargo, finalmente lo más importante siempre es periódicamente estar haciendo exámenes, ¿ya? Y esto es como a nivel transversal, independientemente de la dieta, pero cuando uno lleva una dieta vegana es como que uno tiene que tomarlo, esa recomendación, con mayor atención a uno. O sea, sí o sí hay que hacer exámenes aunque tú te suplementes, porque muchas veces, a pesar de que las personas se suplementan, puede ser que hayan factores en cuanto a la absorción, y que la persona quizás no tenga buenos niveles, igual pueda generar deficiencia. Entonces, en general, lo mejor siempre es supervisarlo a través de exámenes. Pero la suplementación sí o sí tiene que estar, en general. Cualquier, ya sea una dieta flexitariana, que son las personas que consumen poca carne, o las personas ovo-lacto-vegetariana o lacto-vegetariana, o las personas veganas, en general cualquier patrón que encaje dentro de la dieta vegetariana debería suplementarse con B12. Muchas gracias por respondernos las preguntas. Ahora voy a continuar yo con la pregunta número 5. Una amiga nos dice, ¿es verdad que una dieta vegetariana es más saludable que una carnívora? Creo que es una pregunta que se repitió bastante. Ya. Mira, respecto a eso, yo creo que dentro de las dietas en general, la dieta vegetariana es una que tiene bastantes beneficios, ¿ya? Ahora también hay que diferenciar ahí, que primero que cualquier dieta, independientemente sea vegetariana, omnívora, por ejemplo, o la dieta mediterránea, por ejemplo, que también es otra dieta que tiene muchos beneficios a nivel de salud, eh, pueden generar deficiencias o puede haber como excesos de algunos alimentos y mediante los cuales nosotros todos esos beneficios quizás los vamos a perder un poco porque la dieta vegetariana, cuando es correctamente planificada y correctamente seguida por los pacientes, es súper saludable, ¿ya? Y manifiesta muchos beneficios. Pero también hay personas que llevan dietas dentro del patrón vegetariano, o sea, que no comen carne, quizás también veganas, que no comen huevo, que no comen leche, pero que tienen la presencia en su alimentación de alimentos ultraprocesados o un exceso de calorías, o un exceso de grasa. Entonces, en general, eso siempre va a desembocar, en problemas metabólicos, ya independientemente que la dieta vegetariana sea muy saludable. Ya entonces, la dieta vegetariana, cuando es de manera correcta seguida, es súper saludable y es quizás para mí, una de las más beneficiosas y bueno, para mí, y digo obviamente respaldado por muchos estudios, que es dentro de las más beneficiosas, pero que cuando también se caen en exceso de algunos alimentos y sobre todo en alimentos ultraprocesados, pueden también haber consecuencias negativas. Entonces, respecto a si la dieta vegana o vegetariana es la más saludable, podría decir que está dentro de una de las más saludables, pero que si es mal llevada la dieta, es muy probable que eso no sea así, que en general se puedan ver también efectos negativos como sobrepeso, obesidad, hipertensión, dentro de otras enfermedades. Claro, por eso también es importante recalcar que siempre se tiene que tomar asesoramiento con un nutricionista. Bueno, Claro, como absolutamente. pregunta número 6 tenemos, ¿dónde puedo encontrar la proteína en una dieta vegetariana? Bueno, en general, si nosotros nos vamos, bueno, de nuevo repitiendo como, si nosotros vemos cualquier patrón dietario, en general tenemos varias fuentes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los frutos secos, las semillas, verduras, cereales, ¿ya? Pero ¿dónde vamos a sacar nosotros la principal fuente de proteína? Va a estar como en el grupo de alimentos ricos en proteína, que ahí tenemos, por ejemplo, las legumbres, la carne de soya o los derivados de la soya, ya también, por ejemplo, el tofu, la leche de soya, el seitán, el tempeh, entre otros. ¿Ya? Si es que se quiere incluir dentro de la dieta vegetariana también, por ejemplo, una dieta ovo-lacto vegetariana, los huevos y la leche también estaría dentro de ese grupo alimentario. Y bueno,
es principalmente para todas las personas, o generalmente, perdón, siempre son como unas 3, 4, 2 porciones al menos de alimentos ricos en proteínas. Eso quiere decir, por lo menos, por ejemplo, una taza y media de legumbre, ¿ya? Ahora, el requerimiento va a depender de la persona, ya no para todo obviamente igual, entonces ahí también cae la importancia de la suplementación. Pero en general de este grupo vamos a encontrar más de la mitad de las proteínas que necesitamos en el día. Entonces, también hay como complementando la respuesta, un error clásico en la dieta vegetariana es que, por ejemplo, la persona saca la carne y sigue consumiendo, digamos, su dieta normal, pero sin carnes. Entonces, a veces termina comiendo, por ejemplo, fideos con verduras salteadas o con salsa de tomate y champiñones, por ejemplo, y no reemplaza la proteína. Entonces, ese es como un ejemplo clásico de un error que se comete cuando uno es vegetariano de primera instancia y obviamente no tiene una planificación o un conocimiento mayor de la dieta. Entonces, sí tenemos varias fuentes y buenas fuentes de proteína, pero la verdad es que cuando no hay conocimiento de la dieta puede ser que obviamente tengamos deficiencia de proteína. Claro, quedó muy claro. Seguimos con las preguntas y llegamos a la número 7. A grandes rasgos, ¿en qué nos beneficia para la salud ser vegetariano de una persona omnívora? Bueno, principalmente cuando uno se asocia como el tipo de dieta vegetariana, lo que se encuentra, así como en la literatura, es que las dietas vegetarianas en general tienen una cantidad calórica menor, ¿ya? También una cantidad de grasas totales menor y una cantidad también de grasas saturadas menor, ¿ya? En comparación a la dieta omnívora. Y cosas que se encuentran en mayor cantidad y que son súper significativas como en el efecto que tienen en la salud es la mayor cantidad de fibra y la mayor cantidad de fitoquímicos, ya que los fitoquímicos aquí encontramos, por ejemplo, los polifenoles, los antioxidantes, ya, que lo que van a generar en el organismo van a ser una serie de efectos positivos. En el caso de la fibra va a generar un efecto positivo a nivel de microbiota, también va a disminuir, por ejemplo, el nivel de colesterol. Entonces, al sumar todos estos factores, las calorías, la grasa en menor cantidad, la mayor cantidad de fibra y mayor cantidad de polifenoles, nos vamos a encontrar con una consecuencia metabólica directa, ya en que las personas, por ejemplo, van a tener en general pesos menores, ¿ya? Es decir, el promedio de las personas vegetarianas generalmente tiende a tener pesos menores que los omnívoros. También los niveles de colesterol, por ejemplo, los niveles de presión arterial, los niveles también de adiposidad o de masa grasa, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos todo eso, esos son como factores que desencadenan muchas veces enfermedades. Entonces, a nivel metabólico se ha visto que, sobre todo con las enfermedades crónicas, tiene un efecto súper positivo. De hecho, a modo de tratamiento, por ejemplo, de la hipertensión o de la diabetes o de lipidemia, es una súper buena dieta y un súper buen patrón que podemos utilizar. Y eso es como lo principal, así como a grandes rasgos. Ya ahora también mencionar que la salud tiene muchos factores, entonces la alimentación es uno, pero también hay otro súper importante que es el sedentarismo. Y generalmente cuando las personas son sedentarias, también tienden obviamente a tener una salud mucho peor que las personas que son activas físicamente. Entonces a veces no solo basta con el patrón, sino que también hay que tener como estilo de vida saludable en cuanto, por ejemplo, al tabaquismo, a la actividad física, al alcoholismo también, o al consumo de alcohol, entre otros. Maravilloso. Bueno, y para terminar con esta ronda de preguntas, tenemos la pregunta número 8, que nos dice, me gustaría que se hiciera la diferencia entre vegetarianismo, veganismo y alimentación basada en plantas. Muchas personas creen que por ser vegano es sano, pero no es así. ¿Qué se podría decir ante esto? Bueno, respecto al término veganismo, va más allá que la dieta, ¿ya? Por eso yo les decía que como que era llamado dieta vegana, pero que en realidad el nombre correcto es la dieta vegetariana estricta, que ahí nosotros estamos hablando de un patrón alimentario que excluye todos los alimentos de origen animal y todos los alimentos que en su origen contengan animales, o sea, por ejemplo, la miel, por poner un ejemplo. Eh, Ahora, el veganismo va mucho más allá y es como una postura ética, una postura política que va en contra principalmente de la explotación animal. Entonces lo que se busca en el veganismo va más allá del patrón alimentario. Incluye la alimentación, porque obviamente la persona que está en contra de la explotación animal está en contra de consumir alimentos que provengan de los animales o que los animales han tenido que ser obviamente sacrificados, torturados para obtener esa carne, obtener la mantequilla, por ejemplo.
La dieta vegetariana es aquel patrón alimentario que excluye los alimentos de origen animal en diferentes grados. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la ovolacto vegetariana, que es aquella que excluye carne pero consume huevos y leche. La dieta vegetariana estricta, ya incluso ahora hay una dieta que yo no la considero dentro de las vegetarianas, pero que sí en la literatura le llaman los pescetarianos, que son aquellos que no comen carnes, pero sí comen carne de pescado, ¿ya? Eh, Respecto a eso, con respecto a la dieta vegetariana y al veganismo. Y respecto a la dieta basada en plantas, es como lo mismo que la dieta vegetariana o vegetariana estricta, porque también la dieta eh, basada en plantas como que tiene también sus variaciones, pero lo más importante es que hace el llamado a comer alimentos más enteros, más integrales y sin refinar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, granos enteros, como el arroz integral, como por ejemplo los fideos integrales, pan integral, pero cabe destacar que la dieta vegetariana estricta también hace esa recomendación, ¿ya? Entonces, la dieta basada en planta como que se busca un poco diferenciar de la dieta vegetariana estricta en el sentido de consumir menos alimentos procesados y ultraprocesados, ya que, por ejemplo, para poner súper claro, puede ser que una persona sea vegana por un tema animalista, entonces él va a ir en contra de la explotación animal, pero de repente si alguien hace una hamburguesa, que es una hamburguesa con carne de soya y que tiene quizás un contenido, por poner un ejemplo, la hamburguesa a la crianza, ya que es una hamburguesa que es considerada un tipo de alimento ultraprocesado, pero apto para veganos, ¿ya? Entonces, una persona vegana quizás podría comer esa hamburguesa, ya que va a ser vegana, obviamente, pero un alimento ultraprocesado, pero una persona que se considera dentro del término plant-based, en general lo que va a consumir esa persona es, por ejemplo, el poroto de soya, la legumbre, pero no va a consumir un alimento procesado o tan refinado como por ejemplo una hamburguesa de soya o incluso algunos como la carne de soya, ¿ya? Entonces hace como la referencia a eso, al nivel de procesamiento que tienen los alimentos. Muchas gracias. Con esta pregunta hemos finalizado esta ronda. Nuevamente, muchas gracias por haber respondido a algunas de las preguntas que seleccionamos y a su vez ayudar a la gente a poder entender más sobre este estilo de vida y resolver sus dudas principales y así poder cuidarse. Ahora le doy el pase a mi compañera Bárbara, que continuará con este interesante podcast. Ok, hemos llegado a la segunda parte de nuestro podcast, que es aclarando mitos sobre la alimentación vegetariana. No podíamos terminar sin aclarar o verificar los dos principales mitos que han surgido sobre este tipo de alimentación en la gente y queremos que usted, como experto en esta área de la alimentación, nos pudiera responder y comprobar si están verdaderos o no lo son. Bueno, vamos con el primer mito. La dieta vegetariana hace que las personas se enfermen con mayor frecuencia. ¿Qué opinas al respecto? Opino que tiene como una parte mito y una parte que puede ser verdad, ¿ya? O sea, podría ser verdad en el caso de una persona, por ejemplo, que cambia un patrón alimentario, no planifica su alimentación, no se interioriza en la dieta, o sea, no tiene tampoco el conocimiento adecuado quizás. Muchas veces también donde se busca información es en redes sociales, en internet, entonces muchas veces la información también puede estar errada, ¿ya? Entonces, súper importante ahí diferenciar que la dieta vegetariana es una dieta saludable, pero que cuando no se sigue de la manera correcta, es decir, excluimos las carnes, ya, sacamos el huevo, sacamos los lácteos, por ejemplo, pero no producimos un intercambio alimentario, ya, de hecho, por ejemplo, la dieta vegetariana estricta o la dieta vegetariana es una dieta que normalmente debería contener frutos secos, ya, y cuando digo habitualmente es diariamente, ya. Entonces, por ejemplo, una persona que quizás no consume alimentos proteicos todos los días, que quizás consume, por ejemplo, frutos secos en baja frecuencia, semillas, por ejemplo, que otro alimento que también los vegetarianos, los veganos tienen que consumir habitualmente. Consume una baja cantidad de frutas y verduras. ¿Ya? Ahí podemos hablar de una persona que posiblemente, o que no se suplementa, también como algo súper básico igual. Estamos hablando de una persona que posiblemente vaya a generar deficiencias y que esas deficiencias van a traer efectivamente consecuencias metabólicas, ¿ya? En el caso que ustedes mencionaban, como qué cosa podría pasar, lo que pasa inicialmente muchas veces es la anemia, y lo otro que se nota también de manera inicial es, por ejemplo, la deficiencia de B12 que tiene una manifestación a nivel neurológico, ya que, por ejemplo, genera mala memoria, dificultad para concentrarse, también adormecimiento, por ejemplo, de las manos o piernas,
mayor irritabilidad. Entonces, efectivamente, cuando hay un desbalance energético y el desbalance de macro, de micronutrientes, podemos tener obviamente problemas metabólicos. Entonces, ¿se puede enfermar la persona? Si es que sigue bien la dieta, lo más probable es que no y que eso genere efectos súper positivos. Pero si la persona no se preocupa de esa parte y no sigue la dieta de manera adecuada, también es probable que esta persona genere alteraciones y genere enfermedad. Ahora, cabe destacar que cualquier dieta, cuando uno tiene una dieta desequilibrada, cualquier patrón alimentario puede generar algo similar, ¿ya? Se pueden generar enfermedades, obviamente, cuando hay un desbalance a nivel de los nutrientes que necesitamos. Muy interesante. Muchas gracias por responder. Ahora vamos con el segundo mito, que es preparar dietas vegetarianas o veganas requiere de tiempo y sale caro. Ya, yo creo que ese sí es un mito. Yo creo que en particular, cualquier alimentación que tengamos requiere un poco de tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, voy a poner un ejemplo súper clásico que me pasa igual con los pacientes. Por ejemplo, consumen poca legumbre, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces cocina esa persona legumbre a la semana? Generalmente es una, dos. ¿Cuánto cocina? Cocina una cantidad que es como para un día, de repente, o 2 días. Obviamente, si nosotros tenemos que cocinar todos los días, quizás es más difícil que nosotros incluyamos la legumbre de manera habitual. Pero de repente si yo cocino, por ejemplo, medio kilo de legumbre, ya, a lo mejor voy a tener legumbre para varios días. Entonces ahí también incluye un poco lo que es la planificación. Ya que, por ejemplo, si yo me organizo y yo, por ejemplo, voy a comprar frutos secos, voy a comprar semillas, voy a tener disponibles esos alimentos. Pero ¿qué pasa si no voy a comprarlos? No voy a tener alimentos disponibles, entonces lo más probable es que termine comiendo, porque sí o sí la persona se va a alimentar, a lo mejor va a terminar comiendo algo que no debería o algo que no va a ser tan efectivo para ello, y ahí tenemos también como las preferencias alimentarias. Que muchas veces, por ejemplo, sabemos que tenemos que comer fruta y frutos secos y a lo mejor comemos otra comida, y eso puede generar desequilibrio, ¿ya? Y eso principalmente, se me fue la pregunta. Ah, ya, si es caro. No, no es caro. No es caro, pero ahí también tiene que ver mucho con la planificación, porque, por ejemplo, la dieta vegetariana o dieta vegetariana estricta basa su consumo en alimentos que son alimentos que en general no están procesados o que en general no siempre los vamos a buscar o los vamos a encontrar envasados, ¿ya? O muy elaborados. Entonces, por ejemplo, tenemos las legumbres. Tenemos, por ejemplo, el tofu o el seitán, que en realidad si uno lo compara con la carne, es mucho mejor y rinde muchísimo más que la carne, ya en cuanto a la cantidad de proteína que puede representar, por ejemplo, una porción de seitán o de carne de soya o de tofu. Tenemos también los frutos secos, que si bien son un alimento que es caro, ya, también es caro dependiendo de la cantidad. Ya generalmente las personas necesitan de 30 a 60 gramos de frutos secos diarios. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Implica un gasto súper súper bajo. De hecho, por ejemplo, una persona con 10.000 o 15.000 pesos de repente al mes puede consumir todos los frutos secos que necesita en un mes. Entonces ahí, obviamente, si es que uno se va por el lado de estas leches vegetales not milk, ya de repente también algunas leches vegetales que son más caras, las carnes Beyond the Meat, o todas estas carnes que son más procesadas, obviamente la alimentación va a ser más cara. También si uno compra quinoa, por ejemplo, en el supermercado, arroz integral, pero ¿qué pasa si uno va a una tienda a granel? Encuentra valores mucho más económicos. Por ejemplo, si uno va a comprar a la vega, la fruta, la verdura, puede comprar muchísimo más alimentos que si uno compra alimentos más procesados. Entonces, la gracia también en la planificación es que nosotros igual nos preocupemos de esa parte y de recomendar también alimentos que sean de acceso económico, porque finalmente, aunque uno no lo quiera, aunque uno tenga de repente poder adquisitivo, es mucho mejor una dieta más natural, ya de alimentos quizás no tan procesados, versus una dieta como alta en alimentos procesados. Entonces, muchas veces hay alimentos que no son para nada necesarios. Ya, por ejemplo, la margarina. Ya, la margarina que puede ser, por ejemplo, de origen vegetal, puede ser apta para veganos, pero muchas veces no va a tener mucho sentido incluirla. Ya también, por ejemplo, la mayonesa, o tal vez, por ejemplo, las hamburguesas de soya, que por ejemplo, si tú haces hamburguesas de soya, o si tú haces hamburguesas de legumbre, te va a salir mucho más económica que comprar una que ya está digamos, lista para consumo. Entonces ahí también, esto entra también en el tema de planificarnos, ¿ya? Como que la planificación hace que la alimentación sea más fácil, o sea, que tú tengas los alimentos disponibles y los puedas seleccionar de manera correcta,
y también que los alimentos sean mucho más económicos, ¿ya? O sea, que tu dieta en general sea más económica y mucho más asequible para todos. De hecho, solo por poner un ejemplo también, cuando ocurrió el tema de la pandemia, cuando empezó, recordemos que se entregaron muchísimo desde el gobierno, también hay algunas organizaciones que empezaron a entregar alimentos, ollas comunes también, y el alimento que siempre se repite son las legumbres, ¿ya? ¿Y por qué? Porque las legumbres son dentro de los alimentos más rendidores y más baratos en cuanto si comparamos los alimentos proteicos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo que la dieta vegetariana puede ser una dieta súper económica si uno se organiza y compra los alimentos adecuados, porque claramente si uno se va más por el lado de los procesados, puede encontrar alimentos muchísimo más caros y eso elevar obviamente el costo de la dieta. Muy de acuerdo con todo lo que dijo. Bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro podcast y obviamente le queremos agradecer por estar presente a nuestro nutricionista José Fernández, por haber respondido y aclarado todas las dudas expuestas por la gente, y también queremos agradecer a nuestro tutor, Camilo Aburto, que no pudo estar presente, pero le damos las gracias por habernos guiado en todo este camino. Y bueno, aquí están las redes sociales de nuestro nutricionista José Fernández, por si lo quieren seguir, y obviamente por si se quieren asesorar y conocer más sobre esta alimentación. Honestamente, ha sido un agrado compartir con todos ustedes en este podcast y esperamos que pueda ayudar a muchas personas que quieran iniciar con este estilo de alimentación, o bueno, que ya hayan comenzado y la quieren enriquecer aún más con su estilo de alimentación. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. No sé si quiere agradecer algo a usted, nuestro nutricionista. Y muchas gracias Bueno, por sí, darse el tiempo también. no, muchas gracias, bueno, a ustedes por generar esta instancia y, bueno, básicamente a los nutricionistas, ya que ustedes son igual nutricionistas, o están en proceso de serlo, que vean también como la posibilidad de generar, por ejemplo, me imagino que el Camilo con esto con esta instancia igual lo que busca es generar en ustedes quizás algo nuevo, ya algo nuevo que quizás a lo que se enseña normalmente en la universidad, y que es algo que se está haciendo bastante ahora. Por ejemplo, hay hartos nutricionistas que son emprendedores, que hacen diferentes cosas, que atienden de manera independiente. Por ejemplo, yo también actualmente estoy haciendo cursos de manera independiente. Hay otros nutricionistas que hacen, por ejemplo, etiquetado de alimentos. Entonces, solamente invitarlo a ustedes que vean como siempre otras posibilidades nuevas de nosotros desarrollarnos, obviamente, y siempre estar elevando nuestra profesión, que es la nutrición. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, y cuando quieran, en verdad, si quieren alguna consulta en particular o cualquier otra actividad, encantado aceptaría, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas Gracias. gracias.